En el corazón de Tandasa, una aldea remota rodeada por las vastas sabanas de África, la vida avanzaba a un ritmo lento y predecible. El sol salía y se ponía con un brillo dorado, y las voces de los niños a menudo resonaban a través de los caminos polvorientos mientras jugaban, y sus risas se mezclaban con los cantos de los pájaros lejanos. Entre estos niños, una fatídica tarde, un grupo se aventuró cerca del símbolo más antiguo y venerado de su aldea, un antiguo árbol baobab, cuyas raíces se retorcían en la tierra como los dedos de un anciano que guardaba secretos de un pasado olvidado. Se decía que este árbol, conocido como Noma Yabase, era la morada de espíritus ancestrales, guardianes de la historia de Tandasa. Mientras los niños corrían y se perseguían unos a otros, un sonido débil, casi imperceptible, surgió del árbol. Al principio lo ignoraron, pensando que era el zumbido del viento a través del tronco hueco. Pero entonces, el sonido se hizo más claro, una voz, débil y temblorosa, que llamaba débilmente. La curiosidad reemplazó su alegría y se acercaron más. Uno de ellos, un niño llamado Jabari, miró dentro del hueco y se quedó helado. «¿Hay alguien dentro?», susurró, con la voz temblorosa. Los demás se reunieron con los ojos muy abiertos y su entusiasmo se convirtió en miedo. Dentro del hueco del gran baobab encontraron a una mujer, frágil y cubierta de tierra, con los ojos hundidos y la piel pálida por los años que había pasado alejada del sol. Su cabello, alguna vez espeso y trenzado, ahora colgaba en mechones enredados alrededor de su cara. Luchó por levantar la cabeza, susurrando una sola palabra que provocó escalofríos entre los niños: Abeni. El nombre, aunque suave, era inconfundible. Era el nombre de una mujer que había desaparecido del pueblo 3 años antes, un nombre que muchos solo habían pronunciado en oraciones y susurros de pérdida. Los niños regresaron corriendo al pueblo, gritando frenéticamente al unísono. Sus gritos llamaron la atención de los aldeanos, quienes corrieron hacia el baobab con la incredulidad grabada en sus rostros. Cuando se acercaron al árbol, el silencio se apoderó de la multitud. Abeni, débil pero vivo, fue ayudado suavemente a salir del hueco. Su cuerpo era frágil, sus movimientos temblorosos, pero su presencia era innegable. Los gritos ahogados resonaron entre la multitud mientras los susurros comenzaban a surgir. ¿Cómo pudo haber sobrevivido todo este tiempo? Fueron los espíritus del árbol los que la mantuvieron viva. Algunos lloraban abiertamente, mientras que otros empuñaban amuletos y susurraban oraciones para protegerse del mal. Los padres de Abeni, Mana e Ife, se abrieron paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras caían de rodillas junto a su hija. «Hija mía», sollozó Ife, con las manos temblando mientras tocaba el rostro demacrado de Abeni. «Pensábamos que estabas perdido para siempre». Los labios de Abeni se movieron, pero su voz era demasiado débil para oírla. Su padre se acercó más, su rostro curtido surcado de lágrimas. «Necesita agua», dijo, mientras la urgencia atravesaba a la multitud asombrada. Mientras los aldeanos se esforzaban por llevar a Abeni de regreso a la aldea, los susurros se intensificaron. Resurgieron historias sobre los misteriosos poderes del baobab, historias de ancestros que podían atrapar o proteger almas dentro del árbol. Algunos vieron la supervivencia de Abeni como un milagro, una prueba de que los espíritus de Noma Yabase habían elegido protegerla. Otros, más escépticos, cuestionaron cómo alguien podía sobrevivir sin comida, expuesto durante tanto tiempo a los caprichos de la naturaleza. Entre los murmullos, una voz resonó con una mezcla de asombro y pavor: si estaba protegida, ¿por qué la liberaron ahora? Era Nyoka, el anciano de la aldea, con su mirada penetrante fija en Abeni como si buscara respuestas enterradas en lo más profundo de su frágil forma. Mientras llevaban a Abeni a la modesta cabaña de su familia, los aldeanos se quedaron afuera, demasiado consumidos por las preguntas y las especulaciones como para irse. ¿Cómo había soportado una prueba tan desgarradora? ¿Qué había visto, oído o sentido dentro de los confines del baobab? Y lo más importante, ¿por qué había regresado ahora, después de 3 largos años? Las respuestas a estas preguntas permanecieron encerradas dentro de Abeni, su expresión ilegible mientras se sumía en un sueño intranquilo. Pero una cosa era segura: los ritmos tranquilos de Tandasa se habían hecho añicos. El regreso de Abeni fue más que una historia increíble, que era el comienzo de algo que el pueblo aún no podía comprender. Abeni había sido una vez un motivo de orgullo para Tandasa. Sus manos tejían magia en telas, patrones tan intrincados que parecían contar historias de la sabana, las lluvias y el espíritu de la aldea. Su sonrisa, siempre cálida y genuina, tenía el poder de aliviar los días más duros. La gente recordaba su amabilidad,
como compartía comida con los necesitados y remendaba ropa para niños cuyas familias no podían permitirse comprar ropa nueva. Aveni no era solo una tejedora de telas, sino también de vínculos. Conectaba a las personas con su naturaleza amable y su optimismo inquebrantable. Sin embargo, a pesar del amor y la admiración que inspiraba, su repentina desaparición había destrozado el tejido de la comunidad. Hace 3 años, en una mañana normal, Aveni había salido de casa de sus padres, tarareando una canción mientras llevaba una cesta llena de tintes e hilo. Se esperaba que regresara al atardecer, como siempre hacía, pero esa noche llegó y pasó sin señales de ella. Al día siguiente, los aldeanos recorrieron los campos y bosques circundantes, llamándola por su nombre hasta que sus voces se quedaron troncas. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda, una vez decidida, se volvió más silenciosa, cargada de desesperanza. Mientras algunos susurraban sobre un posible ataque de animales, otros intercambiaban en voz baja teorías sobre una abducción. Algunos incluso sugirieron que Aveni podría haberse escapado, aunque nadie podía entender por qué abandonaría un pueblo que la adoraba. Para Vanna e Ife, sus padres, estos años fueron un ciclo interminable de desesperación y esperanza. Todas las noches, Vanna encendía una linterna afuera de su casa. Su brillo era un faro silencioso para su hija perdida. Ife a menudo se sentaba junto a la puerta, agarrando un trozo de tela que Aveni había tejido, un pañuelo rojo vibrante con diseños dorados, y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás como si el movimiento pudiera aliviar su angustia. A pesar de las bien intencionadas condolencias de los aldeanos y del paso del tiempo, la pareja se negó a abandonar su creencia de que Aveni regresaría. «La tierra no se traga a la gente entera», decía Vanna, con una voz que mezclaba desafío y tristeza. Ahora, con Aveni de regreso, la aldea se reunió alrededor del baobab, con sus hostos en un mosaico de conmoción, alivio y curiosidad. Se inclinaron cuando su frágil voz comenzó a romper el silencio, cargando con el peso de 3 años perdidos. Hablaba lentamente, cada palabra era una lucha, sus ojos distantes como si todavía estuviera atrapada en el hueco de ese árbol. «Me secuestraron», susurró, con la voz temblorosa. Los gritos ahogados recorrieron la multitud. «¿Tomado? ¿Por quién? ¿Por qué?». Las palabras de Aveni fueron escasas al principio, como si su mente estuviera examinando fragmentos de recuerdos demasiado dolorosos para reconstruirlos. «No sé quién, Nika fue», continuó, con un tono teñido de miedo y confusión. «Estaba recogiendo hierbas en el borde del bosque cuando todo se oscureció. El aire se sentía pesado, como si estuviera presionando contra mí. Me desperté, dentro del árbol». Los aldeanos intercambiaron miradas inquietas, su imaginación evocaba todo tipo de posibilidades. ¿Fue obra de bandidos? ¿O algo mucho más siniestro, algo relacionado con la energía espiritual que creían que poseía el baobab? Aveni describió la sofocante soledad que la había consumido en los primeros días, sus gritos de ayuda absorbidos por la vasta naturaleza. El árbol hueco, aunque lo suficientemente espacioso para sentarse y acostarse, se convirtió en su prisión. Al principio pensó que moriría de hambre, pero empezaron a suceder cosas extrañas. «Aparecería comida», dijo con la voz quebrada. «No mucho, solo lo suficiente para mantenerme con vida. Un plato de cereales, un puñado de bayas. Agua también en una cazuela de barro pequeña. Pero nunca vi quién lo dejó». Sus padres, sentados cerca, estaban abrumados por la emoción. Ife lloró en silencio, apretando la mano de Vanna como para anclarse al momento. «¿Por qué no escapaste?», alguien de la multitud se atrevió a preguntar, su voz teñida de incredulidad y desesperación por respuestas. Aveni sacudió la cabeza lentamente y sus ojos hundidos se encontraron con los de ellos. «Lo intenté, muchas veces. El hueco estaba abierto, pero cada vez que intentaba salir, sentía algo que me detenía. Una fuerza invisible, fuerte y fría, como manos que me empujan hacia adentro». Los aldeanos murmuraban entre ellos, sus voces se alzaban como el zumbido de abejas inquietas. ¿Serán los espíritus del baobab? ¿Habían atrapado a Aveni como parte de algún castigo divino por ritual misterioso? ¿O había otra explicación, basada en fuerzas más allá de su comprensión? La historia de Aveni no ofrece respuestas, solo más preguntas. Sus palabras pintaron un cuadro inquietante de supervivencia, pero también insinuaron algo más grande, algo invisible que la había mantenido oculta durante 3 largos años. Cuando su voz empezó a fallar, Vanna dio un paso adelante, con el rostro marcado tanto por el alivio como por la tristeza. «Hija mía», dijo suavemente, «ahora estás aquí. Eso es todo lo que importa».
pero sus palabras hicieron poco para calmar la inquietud que flotaba en el aire. El regreso de Aveni fue un milagro, pero llegó envuelto en un enigma que nadie podía ignorar. Los aldeanos se quedaron allí, con la mente llena de posibilidades y el corazón dividido entre la alegría y la aprensión. ¿Qué le había sucedido realmente a Aveni durante esos 3 años? ¿Y qué significó su regreso para Tandasa? Estas preguntas quedaron sin respuesta, dejando al pueblo en un estado de inquieta anticipación. El día de la desaparición de Aveni había comenzado como cualquier otro, bañado por la luz dorada del amanecer en la sabana. Sus pasos eran suaves contra el suelo seco mientras se aventuraba hacia el borde del bosque, con su canasta tejida balanceándose suavemente a su costado. Tarareaba una melodía familiar, una que su madre solía cantar mientras tejía. La melodía se mezclaba con los sonidos de la aldea despierta, los balidos de las cabras, el parloteo lejano de las mujeres que iban a buscar agua y el golpe rítmico de un mortero moliendo el grano. Aveni tenía una sensación de propósito mientras caminaba, buscando las hierbas que su madre necesitaba para tratar a los aldeanos enfermos. El bosque, exuberante y vivo, la recibió con su sinfonía de susurro de hojas y cantos de pájaros. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, llevando consigo una leve dulzura que hizo sonreír a Aveni. Se movía con práctica facilidad, reconociendo las plantas que necesitaba y cosechándolas con cuidado. Pero a medida que el sol ascendía, la luz se atenuó inesperadamente. Nubes oscuras comenzaron a acumularse, pesadas y amenazadoras, cuyos bordes parpadeaban con la promesa de una tormenta. El viento arreció, trayendo un escalofrío que hizo que Aveni se detuviera. Miró hacia el cielo y su corazón se aceleró cuando el día que alguna vez fue claro se volvió siniestro. Un trueno sordo recorrió el paisaje y su sonido resonó en su pecho. Aveni sabía que tenía que encontrar refugio rápidamente. Se volvió hacia el antiguo árbol baobab, no Mayabase, una presencia imponente que se alzaba en el corazón del bosque. Los aldeanos lo veneraban como algo sagrado, un monumento viviente a sus antepasados. Se decía que su tronco hueco contenía las voces de los ancianos, susurrando sabiduría a quienes se atrevían a escuchar. Aveni nunca había entrado en el baobab, pero con la tormenta acercándose, era su único refugio. Mientras corría, la lluvia empezó a caer, fuerte y fría sobre su piel. Los relámpagos iluminaron el cielo y su brillo irregular atravesó la oscuridad. Justo cuando llegaba al árbol, un destello cegador golpeó el suelo cercano, seguido de un crujido ensordecedor que pareció dividir el mundo. Aveni gritó, su visión nadando con puntos brillantes cuando la fuerza del rayo la arrojó al suelo. Sintió la tierra temblar debajo de ella, el aire cargado con el olor a ozono y hierba quemada. Desorientada y aterrorizada, se arrastró hacia la abertura hueca del baobab y se metió dentro. Cuando despertó, el mundo había cambiado. La tormenta había desaparecido, reemplazada por una extraña quietud que presionaba sus oídos. El interior del baobab estaba a oscuras y la única luz se filtraba a través de las grietas de la madera. Aveni intentó estabilizar su respiración, su corazón latía con fuerza mientras observaba su entorno. El hueco olía a madera húmeda y a algo ligeramente metálico, un olor que no podía identificar. Buscó la abertura por la que había entrado, pero encontró resistencia en su mano. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado, una barrera invisible que se negaba a dejarla pasar. El pánico la invadió. Empujó con más fuerza, las palmas de sus manos le picaban ante la fuerza invisible, pero fue inútil. Ella gritó, su voz resonó dentro del hueco. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Sus palabras fueron tragadas por el árbol y solo se encontró con el silencio. Los días pasaron en una bruma de confusión y miedo. Aveni intentó todo para escapar, pero cada intento se encontró con la misma fuerza impenetrable. Por la noche podía oír débiles susurros, un coro de voces que parecían provenir del propio árbol. Eran demasiado suaves para entenderlos, como una conversación distante llevada por el viento. Comenzaron a aparecer comida y agua, que quedaron justo dentro del hueco. Una pequeña vasija de barro con agua, un puñado de bayas o un cuenco de grano se materializarían sin explicación. Al principio, Aveni estaba demasiado asustado para comer, temiendo que las ofrendas pudieran ser un truco o una trampa. Pero el hambre finalmente venció su miedo y consumió lo que le dieron. El sustento era suficiente para mantenerla con vida, dejándola débil pero no hambrienta. Comenzó a sentir la presencia del árbol en formas que no podía explicar. No era solo un refugio. Estaba viva, pulsando con una energía silenciosa que parecía filtrarse hasta sus huesos. Los susurros se hicieron más fuertes, aunque todavía ininteligibles, y ella empezó a sentir un patrón en su carencia.
Aveni se preguntó si los espíritus de los ancianos, como creían los aldeanos, realmente velaban por el baobab y ahora por ella. Pero ¿por qué la habían atrapado? ¿Qué había hecho ella para merecer tal destino? Sus días se convirtieron en semanas y luego en meses. Marcaba el tiempo por los débiles cambios de luz que se filtraban a través de las grietas, aunque incluso eso se volvió poco fiable. El peso de la soledad la oprimía pesadamente, amenazando con aplastar su espíritu. Pensaba a menudo en sus padres, en sus cálidas sonrisas y en la forma en que las manos de su madre guiaban las suyas en el telar. ¿Aún la buscaban? ¿O se habían rendido, asumiendo que el bosque se la había reclamado? Un día, mientras estaba sentada en silencio, Aveni sintió un cambio. El aire dentro del baobab se hizo más frío y los susurros más fuertes y urgentes. Era como si el árbol mismo estuviera vivo de agitación. Aveni presionó sus manos contra la madera, las lágrimas corrían por su rostro. «¿Por qué no me dejas ir?», ella sollozó. Por primera vez, los susurros cesaron. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significado, aunque Aveni no pudo descifrarlo. Y entonces, tan repentinamente como había llegado la tormenta, los susurros comenzaron de nuevo, ahora más suaves, casi reconfortantes. Aveni sintió que algo se agitaba en su interior, un leve rayo de esperanza o comprensión. El baobab, no Mayabase, no era su presión sino su protector. La había protegido de algo mucho peor, aunque todavía no sabía qué. La comprensión no trajo respuestas, solo más preguntas. Pero Aveni se aferró a ello, decidida a sobrevivir y descubrir la verdad de lo que le había sucedido ese fatídico día. La voz de Aveni tembló mientras describía los extraños e inexplicables acontecimientos que la sostenían dentro del antiguo baobab. Al principio, había creído que su supervivencia había sido una casualidad, los restos persistentes de algún fenómeno natural que aún no entendía. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses, la comprensión de que algo más allá del ámbito de la lógica estaba en juego se volvió innegable. El árbol hueco, no Mayabase, se había convertido a la vez en su santuario y en su enigma. Habló de un arroyo, fresco y cristalino, que surgía de las raíces bajo sus pies. Sus aguas fluirían y refluirían, aparentemente respondiendo a sus necesidades. Al principio, creyó que era agua de lluvia que se filtraba a través de la tierra, pero como la sequía en el exterior persistía, el flujo dentro del árbol se mantuvo constante. El agua tenía un sabor suave y dulce, diferente a todo lo que había encontrado antes, y la dejaba con una extraña sensación de vitalidad después de cada sorbo. Se maravilló de cómo el arroyo desaparecía tan rápido como apareció, retirándose hacia las raíces como si estuviera vivo, sin dejar rastro de su presencia. Su sustento era igualmente desconcertante. Frutas, de color y forma desconocidas, aparecían a intervalos aleatorios. Algunos tenían la textura de mangos maduros pero brillaban débilmente en la tenue luz del hueco. Otros eran pequeños y delicados, llenos de jugos que sabían a miel y hierbas silvestres. Los frutos nunca fueron abundantes, solo lo suficientes para mantenerla nutrida. Su repentina aparición, acompañada de un suave crujido en la madera, sugirió que manos invisibles los estaban colocando allí. La voz de Aveni tembló cuando admitió cuántas noches había llorado, mirando las ofrendas, preguntándose quién o qué la estaba cuidando. Las noches eran las más inquietantes. Los susurros comenzaron como débiles murmullos, justo al borde de su percepción. Al principio, los descartó como producto de su imaginación, su mente creaba ruido para llenar el silencio opresivo. Pero a medida que transcurrieron los días, las voces se hicieron más claras. Hablaban en un dialecto antiguo, desconocido para ella pero con un ritmo innegable que parecía una canción o un cántico. Los susurros parecían provenir de las mismas fibras del árbol, envolviéndola en su inquietante melodía. Intentó descifrar su significado, pero el lenguaje estaba más allá de su comprensión. Sin embargo, sintió su peso, una mezcla de advertencia y guía. Una noche, los susurros se entrelazaron con sus sueños. Soñó con antepasados vestidos con prendas onduladas de vibrante rojo y dorado, con los rostros pintados con símbolos que ella nunca había visto. Se encontraban en una vasta e interminable llanura. El suelo debajo de ellos brillaba débilmente como si estuviera iluminado desde abajo. Uno por uno, se acercaron a ella, con las manos extendidas y los labios moviéndose en silenciosos encantamientos. Aveni se despertó llorando, abrumada por la viveza de la visión. No podía evitar la sensación de que estaban intentando decirle algo importante. Cada sueño se volvió más intrincado. Los ancestros la guiaron a través de escenas de Tandasa como era antes de que la aldea,
antes de la gente, antes de que la tierra misma fuera domesticada. El más vívido de estos sueños se produjo en lo que más tarde comprendió que era el tercer aniversario de su atrapamiento. En él, una figura envuelta en sombras avanzó desde la línea de ancestros. Su voz resonó en su mente, profunda y resonante, aunque sus labios nunca se movieron. «Eres elegida», decía. Las palabras la llenaron de asombro y temor a partes iguales. «Protege la armonía de Tandasa». Cuando intentó preguntar de qué le estaba protegiendo, la figura se desvaneció, dejándola con más preguntas que respuestas. Cuando Aveni compartió esta parte de su historia, los aldeanos se quedaron sin aliento. Se miraron el uno al otro y sus murmullos eran una mezcla de reverencia y miedo. Todos conocían el carácter sagrado del baobab, pero esto era algo mucho más allá de los mitos que habían transmitido. Algunos susurraban sobre una profecía, otros sobre una maldición. Aveni, sin embargo, admitió que no lo entendía del todo. ¿Qué armonía? ¿Qué peligro? ¿Por qué ella? Las respuestas se le escapaban, del mismo modo que los susurros del baobab eludían su comprensión. Su supervivencia se convirtió en una fuente de fascinación y escepticismo entre los aldeanos. La interrogaron, insistiendo en obtener detalles, esperando claridad. Aveni solo pudo contar lo que sabía. El árbol la había sostenido, ¿pero a qué precio? Los susurros y los sueños sugerían una conexión con los espíritus de los antepasados, pero su intención seguía siendo un misterio. Describió momentos de desesperación, cuando los susurros se volvieron ensordecedores y su aislamiento insoportable. En aquellos tiempos, le había suplicado al baobab, presionando sus palmas contra su áspera corteza, suplicando que la liberara. Cada vez, los susurros se desvanecían en el silencio, dejándola sola con sus pensamientos. Las reacciones de los aldeanos oscilaron entre el asombro y la duda. Algunos la vieron como una mensajera de los antepasados, enviada para guiar a Tandasa en una época peligrosa. Otros temían que hubiera sido maldecida y que su alma estuviera atada al árbol por razones que no se atrevían a imaginar. La propia Aveni se sintió atrapada entre estas interpretaciones, insegura de su lugar en la narrativa que se desarrollaba. Su supervivencia dentro del baobab, sostenida por fuerzas que no podía ver ni explicar, era un enigma que estaba desesperada por resolver. Pero mientras contaba sus experiencias, la creciente inquietud entre los aldeanos sugirió que las respuestas podrían traer más preguntas y más peligros de los que ella estaba dispuesta a enfrentar. El regreso de Aveni al pueblo no fue recibido con las alegres celebraciones que había anticipado. En cambio, había una tensión palpable en el aire, una corriente subterránea de incertidumbre que parecía extenderse entre la multitud reunida. Había pensado que los aldeanos la recibirían con alivio, incluso con reverencia, por su milagrosa supervivencia. Después de todo, ella había regresado de las profundidades del baobab, un testimonio vivo del poder de los antepasados. Pero su llegada despertó algo más oscuro en los corazones de muchos. Mientras caminaba hacia el pueblo, su entorno, antes familiar, ahora le parecía extraño. Los rostros familiares de sus amigos y familiares fueron reemplazados por ojos cautelosos, sus miradas se intercambiaban mientras los susurros se extendían como la pólvora. Algunos hablaban en voz baja, diciendo que Aveni había sido elegida, que los antepasados le habían concedido un regalo, un milagro divino. Otros, sin embargo, vieron su regreso con escepticismo y miedo. Hablaron de presagios, de maldiciones y de las fuerzas desconocidas que seguramente habían desempeñado un papel en su desaparición. Entre ellos se encontraba Nyoka, el anciano de la aldea, con expresión sombría e ilegible. Sus ojos, agudos y antiguos, escanearon cada movimiento de Aveni, como si buscara una señal, algo que confirmara el miedo que se había arraigado en su corazón. Y entonces, mientras la multitud caía en un silencio incómodo, la voz de Nyoka sonó, cortando la tensión como una espada. «Llevas la marca de Noma Yabase», declaró, señalando con el dedo la muñeca de Aveni. Las miradas de los aldeanos siguieron su gesto y allí, apenas visible debajo de la piel, había un símbolo tenue y brillante, un diseño intrincado que parecía latir con energía propia. Era una marca que nadie podía negar, una marca cuyo significado era inconfundible. La multitud respiró colectivamente y su inquietud colectiva crecía con cada segundo que pasaba. Ver esta marca era presenciar algo antiguo, algo sagrado y algo peligroso. La voz de Nyoka se hizo más profunda mientras hablaba de nuevo, sus palabras cargadas de sospecha. «Debes demostrar que no estás maldito, Aveni. Demuestra que todavía eres uno de nosotros». Las palabras golpearon a Aveni con más fuerza de lo que esperaba. Había pensado en las reacciones de los aldeanos,
por supuesto, pero escuchar esas palabras, dichas tan claramente por Nyoka, le traspasó el corazón. Había regresado no solo al pueblo, sino a la vida misma que una vez conoció. Y ahora estaba frente a ellos, marcada por una fuerza que no podía comprender del todo, obligada a justificar su lugar entre ellos. El corazón de Aveni se aceleró. ¿A qué había regresado? ¿En qué se había convertido durante su estancia dentro del Baobab? Los aldeanos ya no estaban seguros de si ella era una bendición o una maldición. Su supervivencia en el Baobab fue milagrosa, pero tuvo un costo, una transformación inquietante que nadie, y menos Aveni, pudo explicar. Un silencio lleno de tensión siguió a las palabras de Nyoka. Los aldeanos, que no estaban seguros de qué hacer con el regreso de Aveni, ahora esperaban su respuesta. El peso de sus expectativas la oprimía, pero en el fondo, Aveni sabía que aquella era su oportunidad de demostrar su valía, demostrarles a todos que no había sido consumida por los misterios del Baobab, sino que había sido elegida para algo mucho más grande. Con un aliento tranquilizador, Aveni habló, con voz temblorosa pero decidida. No sé qué significa esta marca, ni por qué ha aparecido, pero os demostraré a todos que sigo siendo Aveni, la hija de Tandasa. Me someteré al ritual de la verdad. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas. El ritual de la verdad era una práctica antigua y sagrada en su aldea, que revelaba si una persona estaba bendecida por los antepasados o maldecida por su ira. El ritual no se tomó a la ligera. Implicaba pruebas tanto del cuerpo como del espíritu, y muchas habían fracasado en el pasado. Hacerlo era demostrar que uno era digno, que los espíritus de los antepasados realmente habían otorgado su bendición. Fracasar significaba el exilio o, peor aún, la ira de los espíritus. Los aldeanos intercambiaron miradas inquietas. Algunos asintieron solemnemente, aceptando su decisión. Otros miraron hacia otro lado, su miedo era palpable. Los ojos de Nyoka se entrecerraron, su escepticismo era claro, pero no dijo nada. Los ancianos, que se habían reunido para presenciar el regreso de Aveni, comenzaron a hablar en voz baja, discutiendo los términos del ritual. Se representaría al amanecer, cuando las primeras luces del sol bañarían a Tandasa con su resplandor dorado. El ritual pondría a prueba a Aveni de formas que ella no podía anticipar. Exigiría más que fuerza física, sondearía su alma, su corazón y sus intenciones. Mientras Aveni se preparaba para el ritual, no podía evitar la sensación de que su vida ya había cambiado en formas que iban más allá de la marca en su muñeca o los susurros en el Baobab. La tensión en el pueblo era asfixiante y ella sabía que el ritual de la verdad sería el momento en que todo llegaría a un punto crítico. Su corazón latía con fuerza mientras enfrentaba las pruebas desconocidas que se avecinaban, pero estaba decidida a demostrar su valía. No se definiría por el miedo, ni por la marca que ahora la marcaba como algo diferente. Ella era Aveni, la hija de Tandasa, y protegería la armonía de su pueblo, sin importar lo que le costara. La noche anterior al ritual, se sentó sola en la pequeña cabaña que alguna vez fue su hogar, con sus pensamientos acelerados. No pudo evitar recordar los momentos que había pasado dentro del Baobab, las fuerzas extrañas, los susurros, los antepasados que la habían visitado en sus sueños. ¿Qué habían querido decir? ¿Qué estaba protegiendo realmente? Y lo más importante, ¿qué le esperaba en el próximo ritual? Había sobrevivido al Baobab, pero esta sería su prueba definitiva. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura, Aveni supo que las respuestas que buscaba estaban más allá del horizonte. Bajo la brillante luna llena, Aveni se encontraba en el centro del pueblo de Tandasa, rodeado de aldeanos que se reunieron en un círculo solemne. Sus cánticos llenaron el aire de la noche, subiendo y bajando como el viento entre los árboles. El ritual de la verdad había comenzado y Aveni, aunque nerviosa, sintió el peso de su destino presionando sobre ella. Los mayores, incluido Nyoka, observaron atentamente, con los ojos llenos de expectación. En sus manos, Aveni sostenía un pequeño cuenco tallado que contenía una poción hecha de hierbas sagradas, cuyo líquido oscuro brillaba con un brillo tenue y de otro mundo. Podía sentir los ojos de los aldeanos sobre ella mientras se lo llevaba a los labios. El líquido ardía mientras se deslizaba por su garganta, un calor inundaba su pecho, seguido de un calor agudo que se extendía por su cuerpo como fuego. Su aliento se quedó atrapado en su garganta mientras luchaba por mantenerse estable. La poción obraba su antigua magia en ella. Cuando llegó el momento, Aveni dio un paso adelante y sus pies tocaron las brasas que habían sido preparadas para el juicio. El calor era insoportable, pero siguió adelante, sabiendo que no tenía más remedio que continuar.
Con cada paso, el dolor abrasador de las llamas se hacía más difícil de ignorar. Justo cuando estaba a punto de fallar, la marca en su muñeca, el misterioso símbolo que había aparecido después de su paso por el baobab, comenzó a brillar más. Pulsaba con energía, enviando una oleada a través de su cuerpo. Las llamas a su alrededor comenzaron a retroceder, como si el fuego mismo tuviera miedo de la marca. Una fuerte ráfaga de viento barrió el pueblo, lo suficientemente poderosa como para extinguir el fuego bajo sus pies. Los aldeanos jadearon al unísono, con los ojos muy abiertos por el asombro y el miedo. Aveni podía sentir la energía del viento, como el aliento de los propios antepasados. Entonces, una voz, la voz de Aveni, pero no la de ella, habló desde sus labios, llevando el peso de la antigua sabiduría. El equilibrio de Tandasa es frágil, declaró la voz, cuyo tono resonó por todo el pueblo. Protege la tierra o enfrenta la ira de quienes te precedieron. Los aldeanos se quedaron paralizados, con una mezcla de miedo y reverencia en sus rostros. La voz era inconfundible, los espíritus habían hablado a través de Aveni. El viento llevaba el mensaje de advertencia, y en ese momento Aveni comprendió, ya no era solo una niña que había regresado del baobab. Ella era la mensajera de los ancestros, elegida para proteger el delicado equilibrio de la tierra. Cuando las últimas palabras resonaron en la noche, Aveni se desplomó, su cuerpo dotado por la intensidad del ritual. Los aldeanos corrieron hacia ella, con las manos temblorosas mientras la ayudaban a bajar al suelo. Cayó en un sueño profundo y sin sueños, mientras la energía del ritual la consumía. La luz de la mañana llegó lentamente y su calidez tocó el rostro de Aveni cuando despertó. Se sentía diferente, más pesada, como si el poder que había recibido la hubiera alterado en un nivel fundamental. Le dolían los miembros, pero también sentía una extraña sensación de renovación, como si hubiera renacido. Se levantó lentamente y su mirada se encontró con los aldeanos que la rodeaban. La observaron con una mezcla de asombro y respeto, y ya no veían a la niña que había entrado en el baobab, sino a una mujer elegida para llevar el peso del mensaje de los antepasados. Los ancianos, instruido Nyoka, asintieron solemnemente, reconociendo la verdad del ritual. Aveni había demostrado su valía. Había recibido la bendición de los espíritus, pero con ella venía una responsabilidad de la que no podía eludir. La tierra de Tandasa, la gente que amaba y el delicado equilibrio de la naturaleza que los rodeaba estaban ahora en sus manos. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.